Hola a todas y todos. Bueno, en esta oportunidad lo que quiero compartir con ustedes es cómo funciona algo que llamamos fórmula de calor, que es esto que está acá, es esta expresión que se ve acá y es la primera expresión que aparece o la primera fórmula que aparece en el libro de dimensionamiento de energía solar térmica. Así que vamos a ver cómo funciona la fórmula. En primer lugar vamos a ver qué factores intervienen en el cálculo. Esta fórmula me permite a mí saber la cantidad de calor que necesito transferir a un elemento para elevar su temperatura. Así que vamos a ver. En primer lugar tenemos el resultado, que el resultado nos dice acá en el libro que QI es igual a la demanda de energía del mes y igual a unidades en Joule. Bueno, esto mes I es mes de interés, así que es la cantidad de energía que debo transferir en el determinado mes que yo elija, por eso dice QI. En otros lados esta fórmula está sin la I, pero bueno, acá la pusieron con I porque es el mes de interés. Bien, en segundo, el primer término que tiene esta fórmula después de la igualdad es el calor específico, que está con las letras CE. Para este cálculo nosotros vamos a usar el calor específico del agua, porque es lo que nos interesa calentar, pero tenemos que saber que esta fórmula, ya que puede servir para cualquier elemento, basta con saber el calor específico del elemento que deseo calentar, y de esa manera voy a obtener la cantidad de energía que necesito para elevar su temperatura a cualquier elemento, no solamente al agua. Acá tenemos entonces el calor específico del agua, que está expresado también en Joule sobre kilogramo por grado centígrado. Después tenemos el segundo factor que interviene en la fórmula, que dice CD, que es el consumo de agua caliente sanitaria, y está expresado en litros sobre días. Después tenemos las temperaturas que están entre paréntesis, que están en una resta entre paréntesis, que dice TAC menos TR, que es la temperatura de agua caliente, o sea, la temperatura a la que deseo llegar con el agua, y la temperatura de agua de red, que están también en grados centígrados ambas, y que es la temperatura en la que inicia ese elemento, o en la que está el elemento que deseo calentar y llevar a la temperatura final, que sería la temperatura AC o de agua caliente en este caso. Muy bien, y por otro lado tenemos un factor que dice acá NI. Ese NI indica la cantidad de números al mes, de días de números al mes que voy a necesitar ese servicio de agua. En este caso, para el primer ejemplo, lo que vamos a hacer es omitir el NI, ya que vamos a ver qué cantidad de calor se necesita para calentar el agua para un día. Después veremos por cuántos días necesitamos multiplicarlo de acuerdo al sistema que estemos calculando, ¿sí? Pero entonces vamos a omitir inicialmente NI, que podría estar un 1 puesto en su lugar, o podríamos no ponerlo, ya que cualquier multiplicación por 1 que hagamos nos va a dar el mismo número. Muy bien. Supongamos entonces un ejemplo en el que necesitamos calentar 200 litros a 45 grados. Recordemos que 200 litros sale el número de un equipo para calcularlo a 4 personas, ya que habíamos dicho que más o menos eran 50 litros por persona. Vamos a calcular un equipo de 200 litros. ¿Sí? La cantidad de calor que necesitamos para incorporarle a 200 litros de agua para llevar su temperatura a 45 grados desde una temperatura inicial de 10 grados centígrados. Muy bien, tenemos acá repetida la misma fórmula de calor que vimos al principio, con la cual no vamos a usar NI como hablábamos recién. Y otro dato que vamos a hacer es esta cantidad de litro de volumen de agua que aparece acá, lo vamos a pasar a masa, ¿sí? En vez de 200 litros, lo vamos a poner como 200 kilogramos de agua. Sepan también que el agua entre 4 grados y 10 grados centígrados, su masa es equivalente al volumen que tiene esa misma cantidad. Entonces podemos decir que 200 litros de agua es equivalente a 200 kilos de agua, siempre y cuando esté entre 4 y 10 grados centígrados. Después hay una diferencia, pero en temperaturas cercanas a las que tenemos en nuestro ambiente es bastante
equivalente el dato igual, y lo podemos seguir usando, aunque acá diga 14 grados, 15 grados o 20 grados incluso, la diferencia que vamos a tener es despreciable para las cuentas que estamos haciendo. Bien, incluso si no incorporamos en kilogramos, va a ser difícil que el dato nos dé simplemente en joules, nos va a dar en joules por litro por día. Así que lo incorporamos en kilogramos y de esa forma podemos hacer nuestra solución de esta fórmula. Veamos cómo sería. Entonces reemplazamos todos los datos y acá tenemos el calor específico del agua, 4187 joules sobre kilogramo por grado centígrado, por la masa de agua que está en kilogramos, 200 kilogramos, por la diferencia de temperatura final menos la temperatura inicial, que como está entre paréntesis este dato, es lo primero que vamos a resolver y lo incorporamos a la fórmula, repitiendo la fórmula nuevamente, ya sin los paréntesis, pero ponemos primero el resultado de lo que hay entre paréntesis. Entonces ahora sí podemos hacer 4187 joules sobre kilogramos por grado centígrado por 200 kilogramos por 35 grados centígrados, que era la diferencia de temperatura. Como podemos observar acá, la cantidad de energía que nos dio en joules, gracias a que simplificamos kilogramos con kilogramos y grados centígrados con grados centígrados, y entonces en las unidades que nos queda, como decía el apunte, obviamente era en joules, para que nos quede en joules. Entonces, como les dije recién, el dato de volumen de agua tiene que estar incorporado como masa de agua. Muy bien. Ahora lo que quisiera es pasarlo a kilocalorías, todo este dato. Entonces, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber qué equivalencia tengo entre kilocalorías y joules. Muy bien, acá tenemos la equivalencia. Una kilocaloría equivale a 4187 joules, que es obviamente el dato que usamos acá arriba. Así que podríamos haber usado ahí el dato directamente en kilocalorías. Pero igual vamos a hacer el pasaje de joules a kilocalorías. Así que lo que hago es una regla de 3 simple, en la que ponemos en la primera columna los datos que conocemos de la equivalencia y de la cantidad de energía necesaria, todo en la misma columna, con las mismas unidades, y en la segunda columna ponemos la equivalencia a la que queremos llegar, que es 1 kilocaloría, y abajo la incógnita. Muy bien, si resolvemos esta ecuación nos vamos a dar cuenta que simplificamos joules con joules y nos quedan 29.309.000 joules por una caloría, que es 29.309.000 dividido 4.187 joules. Así que como simplificamos, todo el valor nos queda en kilocalorías, dándonos un resultado de 7.000 kilocalorías. Hagamos la cuenta ahora de la forma de obtener en todo el resultado directamente en kilocalorías, para no hacer esta equivalencia y ahorrarnos un paso en la fórmula. Muy bien, así que podemos ver acá nuevamente la fórmula de calor, pero en la que no aparece la cantidad de días al mes, aparece la masa de agua solamente, que antes estaba en litros, ahora, o como consumo diario en litros, ahora está como masa, las diferencias de temperaturas y el calor específico del elemento que deseo calentar. Así que lo que hacemos es, como es equivalente el calor específico del agua en kilocalorías a 1 kilocaloría, reemplazamos todos los datos y el valor al final lo vamos a obtener en kilocalorías. Observemos, 1 kilocaloría sobre kilogramo por grado centígrado por 200 por 35 es muy simple. 1 por 200 es 200, 200 por 35 es 7000, y de esta manera volvemos a suprimir las unidades que tenemos. Kilogramo se va con kilogramo, grado centígrado se va con grado centígrado, y todo nos queda en kilocalorías. Acá podemos observar que el resultado final está en kilocalorías y es el mismo que vimos antes. Bien, a mí el agua para el mate me gusta bien caliente, y me gustaría como tarea
que cada uno de ustedes calcule la cantidad de calor que se necesita incorporarle a 1 litro de agua para llevarlo de 14,4 grados centígrados a 84,9 grados centígrados, ya que como me gusta caliente el agua del mate, nos vamos a pasar un poquitito de los 70 grados a los que estamos acostumbrados a decir que el agua para mate se debe calentar, y me hacen esto de tarea. Muchas gracias.